Si hoy me atrevo a compartir esta historia, es porque al fin encontré la fuerza para hablar del dolor más desgarrador que puede experimentar una madre. Tener hijos vivos que te niegan su amor es una forma de morir en vida. ¿Conocen esa sensación de ir desvaneciéndose día tras día? Así fue mi existencia durante más de 12 años. Imaginen cruzarse con su propio hijo en la calle y ver cómo baja la mirada fingiendo que no existes. Eso duele más que la muerte, mis queridos. Porque con la muerte llega el descanso, pero el rechazo de un hijo es una herida que no deja de sangrar. Hola, mis queridos. Me llamo Miriam, pero todos me dicen abuela Mimi. Tengo 67 años y nací en Córdoba, allá por 1958. Era una época en que a las mujeres casi no se les permitía tener voz ni decisiones propias. Hoy quiero abrirles el alma y contarles la historia más dolorosa de toda mi vida. Una historia que guardé muy dentro de mí durante años, porque dolía demasiado revivirla. No perdí a mis hijos por culpa de la muerte, ni por enfermedad, ni por accidentes. Los perdí por algo aún más cruel, una religión que me robó el derecho a ser madre. Esta es una historia de manipulación disfrazada de fe, de chantajes emocionales que se hacen pasar por amor divino. Una historia que muestra cómo una organización religiosa puede romper en pedazos a una familia entera, utilizando el nombre de Dios. Pero también es una historia de coraje. De empezar de nuevo. Y de cómo el amor de una madre, cuando es verdadero, sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Antes de que me acompañen por este camino tan doloroso, quiero preguntarles algo: ¿desde dónde me están escuchando hoy? ¿Desde Buenos Aires, desde la Ciudad de México, desde Bogotá, o quizás desde algún lugar de España? Cuéntenmelo en los comentarios. Me hace muy feliz saber que mi voz está llegando a tantos rincones del mundo. Y si pueden, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Ustedes no se imaginan lo mucho que eso ayuda a esta abuela a seguir contando estas historias que aún duelen en lo más profundo del alma. Porque deben saber que cada vez que alguien le da like a un vídeo, cada suscripción, cada palabra de cariño en los comentarios, para mí es como un abrazo cálido. Es como si me dijeran: abuela Mimi, tu historia vale. Tu dolor no fue en vano. Y eso, mis queridos, es lo que me da fuerzas para continuar. Mi historia con los Testigos de Jehová comenzó en el año 1979, cuando apenas tenía 21 años. Era una época muy distinta a la actual, mis queridos. Argentina atravesaba momentos duros y las mujeres teníamos muy pocas oportunidades para opinar o decidir. No existía el Internet, ni los celulares. La información llegaba lenta y casi siempre ya filtrada. Y dentro de la religión de los Testigos de Jehová, la sumisión era total e incuestionable. Vivíamos en una casa humilde en el barrio San Vicente, aquí en Córdoba, junto a mi esposo Osvaldo y nuestros 3 hijos pequeños. Juan, de 8 años, ya mostraba una mente despierta, curiosa y muy crítica. María tenía 6 y era una niña dulce, siempre dispuesta a obedecer y agradar a todos. Y el menor, Pedro, con solo 4 añitos, era el más sensible de los 3. Ese pequeño tenía una forma de preguntar las cosas que muchas veces me dejaba sin palabras. Nuestra vida giraba por completo alrededor de la religión. No era solo una creencia, era un sistema de vida que regulaba hasta el último detalle de nuestro día a día. ¿Con quién podíamos hablar? ¿Qué tipo de ropa podíamos usar? ¿Qué programas estaban permitidos en la televisión? ¿Qué libros leer? ¿Dónde trabajar? ¿Cómo educar a los hijos? Todo pasaba por el filtro de la organización. Permítanme describirles cómo era nuestro mundo en ese entonces, porque es importante que entiendan el antes de todo lo que ocurrió. Nuestra casa era chiquita, 3 habitaciones y un solo baño, pero estaba llena de cariño. En el patio teníamos un árbol de naranjas que Juan y Pedro adoraban trepar. Yo siempre miraba desde abajo con el corazón en la mano, pero ellos bajaban riendo, cubiertos de tierra y con los ojos iluminados de alegría. María siempre me ayudaba a colgar la ropa en el tendedero mientras cantaba bajito esos cánticos del reino que aprendía de memoria. Su vocecita era tan tierna que enternecía el alma. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de los jazmines que había sembrado frente a la casa. El ruido de los colectivos que pasaban temprano. La radio del vecino que sonaba con tangos mientras arreglaba su auto. Ese era mi pequeño paraíso. Osvaldo trabajaba en una metalúrgica al norte de la ciudad. Llegaba todos los días a las 6 en punto. Apenas oía el chirrido del portón, ya sabía que había llegado papá. Los chicos salían corriendo a abrazarlo, todavía con el olor a aceite y metal pegado a su ropa de trabajo.
Era un hombre reservado, trabajador, comprometido con su familia. Yo me ocupaba de la casa, de los chicos y de participar activamente en todas las actividades de la congregación. Y cuando digo activamente, me refiero a un compromiso total. Asistíamos a 3 reuniones por semana, martes, jueves por la noche y domingos por la mañana. Cada reunión duraba 2 horas. A eso se sumaba el estudio personal diario, 1 hora cada día sin falta. También salíamos a predicar puerta a puerta al menos 4 mañanas por semana. Y además, yo dirigía estudios bíblicos con personas interesadas. ¿Se imaginan? Eran al menos 20 horas semanales dedicadas exclusivamente a las actividades religiosas. Y eso sin contar el tiempo que pasaba preparando mis partes para la escuela teocrática, estudiando publicaciones, memorizando versículos para enseñarle a los chicos. Nuestra vida social se limitaba únicamente a los hermanos de la congregación. No teníamos amistades con personas del mundo, como llamaban a los que no compartían nuestra fe. Estaba prohibido vincularse estrechamente con ellos. Decían que eran malas compañías que podían arruinar nuestra espiritualidad. Los chicos no podían jugar con los vecinos, ni asistir a fiestas de cumpleaños escolares. Tampoco podían participar en celebraciones como Navidad o Día del Niño. Imaginen lo duro que era para ellos ver a sus compañeros hablar de regalos y fiestas, mientras ellos quedaban fuera de todo. Pero deben comprender algo, en esa época, yo era lo que llamaban una testigo ejemplar. Mi tarjeta de predicación mostraba 20 horas mensuales en el servicio del campo. Participaba en todas las partes de la escuela teocrática, discursos, demostraciones, lecturas. Tenía varios estudios bíblicos con personas interesadas. Los ancianos solían elogiarme como una hermana ejemplar, esposa sumisa, madre entregada. Crié a mis hijos bajo una disciplina férrea y completamente alineada con la doctrina. Nada de cumpleaños, ni Navidad, ni Día de la Madre. En lugar de esas celebraciones, teníamos los eventos organizados por la congregación, el memorial de la muerte de Cristo una vez al año, las asambleas de distrito de 3 días, las de circuito 2 veces por año. Juan, siendo pequeño, ya mostraba ganas de seguir el camino religioso. Levantaba la mano en las reuniones, memorizaba textos bíblicos, decía que quería ser siervo ministerial cuando creciera. Yo me llenaba de orgullo. Creía que estaba criando a un futuro pionero de la organización. María memorizaba todos los textos que le enseñaba y los repetía con esa vocecita suya que derretía a cualquiera. Siempre fue la más obediente, la que menos cuestionaba, la que más deseaba agradar. A veces me preocupaba que fuera demasiado sumisa, pero los ancianos decían que eso era una virtud. Y Pedrito. Ay, mi Pedrito, siempre fue el más delicado de los 3. Hacía preguntas que me dejaban helada. Mami, ¿por qué Dios va a matar a todos los niños que no son testigos en el Armagedón? Mami, si Dios es amor, ¿por qué va a destruir a casi todo el mundo? Mami, ¿por qué no puedo tener amigos en la escuela? Yo reprimía mis propias dudas y repetía lo que me habían enseñado. Hijo, Jehová sabe lo que es mejor. Pedro, tenemos que confiar en Dios incluso cuando no entendemos. Mi amor, los niños de la escuela podrían alejarte de Jehová. Pero dentro de mí, esas preguntas suyas me revolvían el alma. Nunca imaginé que, años más tarde, esas mismas preguntas de Pedrito serían el comienzo del derrumbe de todo lo que yo creía firme. Pero en aquel entonces, yo seguía convencida de que estaba haciendo lo correcto. Educarlos en la verdad, como le llamábamos a la doctrina, era lo más importante. Creía que así les aseguraba la vida eterna en el paraíso prometido. Porque eso nos prometían, si obedecíamos, si nos manteníamos fieles. Algún día viviríamos para siempre en una tierra convertida en un jardín perfecto. Y yo quería eso para mis hijos, más que cualquier otra cosa. Sacrifiqué todo por esa esperanza. Mi juventud, mis amistades, mis sueños personales. Y, con el tiempo, sacrifiqué también la relación con mis propios hijos. Pero eso lo entendí mucho después. En aquel entonces, yo era la primera en juzgar duramente a quien se alejaba de la congregación. Decía cosas como, seguro dejó de orar, o se volvió mundano. Creía que cualquiera que se apartara era débil espiritualmente o que se había dejado seducir por el diablo. Así nos lo enseñaban. Los que se iban eran como perros que volvían a su vómito. Apóstatas, rebeldes, desagradecidos. No merecían ni una palabra, ni un saludo. Y cuando alguien era expulsado,
todos debíamos cortar el contacto. Incluso si era un hijo, un padre, un hermano. Nada de llamadas, ni mensajes, ni visitas. El silencio absoluto era la prueba de nuestra lealtad a Jehová. Así lo decían los ancianos. Y nosotros obedecíamos sin dudar. Nos entrenaban para anteponer la organización a cualquier vínculo familiar. Decían que Jehová debía ir primero, incluso por encima de los lazos de sangre. Y yo lo creí. Con todo mi corazón. Hasta el día en que esa misma ley me cayó encima como una guillotina. Pero antes de llegar ahí, déjenme contarles cómo fue que poco a poco, las grietas empezaron a formarse. Fue con Juan, mi hijo mayor. Él siempre tuvo una mente inquieta, un espíritu crítico. Incluso desde pequeño, hacía preguntas que incomodaban a los ancianos. Mamá, ¿por qué las mujeres no pueden dar discursos desde la plataforma? ¿Por qué los testigos no permiten transfusiones si eso puede salvar vidas? ¿De verdad crees que un Dios amoroso destruiría a millones de personas solo por no creer en lo mismo? Yo me enfurecía cuando decía esas cosas. Le pedía que no cuestionara, que no pensara tanto, que confiara. Le decía que eso eran dudas que venían del diablo para poner a prueba su fe. Pero en el fondo, esas mismas preguntas me dolían, porque yo también me las había hecho en silencio, en las noches de insomnio. Pero jamás me atreví a decirlas en voz alta. Juan sí. Él no tenía miedo. Y eso, dentro de la organización, es peligroso. Lo citaron varias veces los ancianos, le advirtieron que no anduviera sembrando dudas entre los hermanos. Él insistía en que solo quería entender. Decía que si la verdad es tan poderosa, no debería temer a las preguntas. Pero esa lógica no encajaba en nuestro mundo. En la congregación no se premiaba la búsqueda sincera, sino la obediencia ciega. A los 18, Juan tomó la decisión de no bautizarse. Eso fue un golpe tremendo para mí. Lloré noches enteras. Sentí que había fracasado como madre. ¿Cómo era posible que mi primogénito rechazara el camino de la salvación? Intenté convencerlo de 1000 maneras. Le mostré textos bíblicos, publicaciones de la organización, lo llevé a reuniones especiales. Incluso le pedí a un anciano que hablara con él. Nada funcionó. Juan ya había tomado su decisión. Decía que no quería vivir una vida basada en el miedo ni en el control. Que amaba a Dios, pero no estaba de acuerdo con esa estructura opresiva. Yo no podía entenderlo, y poco a poco, comencé a verlo como un enemigo. Así de duro, así de triste. El amor de madre empezó a mezclarse con el fanatismo. Y eso fue lo que me llevó a cometer el peor error de mi vida. El día que Juan cumplió 20 años, me miró a los ojos y me dijo: Mamá, te amo con todo mi corazón, pero no puedo seguir fingiendo algo que no creo. No quiero volver a las reuniones. No quiero vivir una vida de hipocresía. Yo le respondí con lágrimas, con gritos, con versículos bíblicos. Le dije que si dejaba a Jehová, iba a morir en el Armagedón. Que yo no quería tener un hijo muerto para Dios. Él se fue de la casa esa misma noche. Y yo no hice nada por detenerlo. Porque creía que estaba haciendo lo correcto. Porque los ancianos me dijeron que era mejor perder un hijo en esta vida, que perder la vida eterna. Porque me convencieron de que Jehová lo traería de vuelta si yo me mantenía firme. Y entonces, cometí la crueldad más grande de todas, le cerré la puerta a mi hijo. Literalmente, no respondí a sus llamadas. Le devolvía los regalos. Le pedí a María y a Pedro que no hablaran más con él. Hasta que vuelva a Jehová, decía. Mientras viva en rebelión, no es parte de esta familia. Yo, su madre, lo borré de mi vida con la frialdad de quien cree estar obedeciendo a Dios. Y esa decisión, con el tiempo, me rompió el alma. María, mi hija del medio, fue todo lo contrario a Juan. Obediente, sumisa, devota. Ella no cuestionaba nada. Se bautizó a los 16, con un vestido blanco que yo misma le había cosido. Ese día lloré de emoción. Pensaba, al menos una de mis hijas seguirá firme en la verdad. María se convirtió en pionera regular a los 18. Salía a predicar más de 70 horas al mes. Yo la admiraba, pero también me preocupaba. Se veía agotada, con los ojos tristes, pero nunca decía nada. Me aseguraba que era feliz sirviendo a Jehová. Los ancianos la elogiaban, la ponían como ejemplo para las demás jóvenes. Yo me sentía orgullosa y al mismo tiempo culpable.
porque en el fondo sentía que la estaba empujando a una vida que tal vez no había elegido del todo. A los 21 conoció a Julián, un joven testigo que venía de otra congregación. Formal, educado, muy activo en la predicación. Se comprometieron en 6 meses y se casaron en un salón del reino, sin música, sin brindis, sin baile. Todo sobrio, todo apropiado para Jehová. Yo estaba feliz por ella, pero cuando la vi entrar al salón con ese rostro apagado, algo dentro de mí se quebró. No era la cara de una mujer enamorada. Era la de alguien que había aceptado su destino sin cuestionarlo. Con los años, María se fue apagando. No hablábamos de cosas profundas. Solo temas de la congregación, de predicación, de las asambleas. Tenía 2 hijos, mis nietos, pero apenas me dejaba verlos. Solo en reuniones o visitas espirituales. Nunca hablábamos de Juan. Era un tema prohibido. Ella decía que no quería contaminar su espiritualidad con recuerdos de un apóstata. Y yo, como buena testigo, aceptaba esa lógica. Aunque me doliera. Y entonces quedaba Pedro, el más chico, el más sensible, el que siempre preguntaba demasiado. Desde la adolescencia empezó a mostrar signos de duda. Le gustaba leer literatura, filosofía, historia. Cuestionaba las enseñanzas, decía que muchas cosas no tenían sentido. Yo trataba de frenarlo, de corregirlo, de llevarlo de nuevo al redil. Pero él era distinto. Más reservado que Juan, más educado en sus palabras, pero igual de rebelde en el fondo. A los 17 me confesó que ya no creía en la organización. Dijo que no podía aceptar una religión que le enseñaba a cortar lazos con su propio hermano. Que le dolía ver cómo tratábamos a Juan como si estuviera muerto. Le pedí que no dijera eso, que me estaba rompiendo el corazón. Él me abrazó y llorando me dijo: «Mamá, te amo, pero no puedo seguir fingiendo». Y se fue. Así, sin más. El segundo hijo que perdía por culpa de una doctrina. Y otra vez, hice lo mismo. Cerré la puerta, con la esperanza de que volviera a la verdad. Le dije a María que no hablara con él. Y ella obedeció, como siempre. Pasaron los años. Y ahí estaba yo, sola, con una hija que apenas me hablaba de temas reales, con 2 hijos a quienes había borrado de mi vida. Todo por fe. Todo por obediencia. Todo por Jehová. O al menos eso creía. Un día, todo cambió. Yo tenía 52 años cuando recibí una llamada inesperada. Era Juan. Después de más de 10 años sin hablarme, me llamaba por teléfono. Al principio no supe qué hacer. Mi mano temblaba al sostener el celular. Lo atendí con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Mamá», dijo, con una voz más grave, pero cálida, «sé que quizás no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo». Yo no respondí. Solo lloraba en silencio. Él continuó: «No estoy llamando para discutir de religión. Solo quiero que sepas que te amo, que nunca dejé de amarte. Y que si algún día necesitas algo, aquí estoy». Y colgó. No pidió volver. No reclamó nada. Solo me ofreció amor. Así, sin condiciones. Esa noche no dormí. Sentí una mezcla de alivio, culpa y confusión. Por primera vez en años, empecé a cuestionar seriamente lo que me habían enseñado. ¿Cómo era posible que un hijo, apóstata, me diera más compasión que toda una congregación? ¿Cómo podía alguien que rechazó a Jehová comportarse con más humanidad que quienes decían representar a Dios? Esa fue la grieta final. La que terminó por quebrar el muro que yo misma había construido. Comencé a leer por mi cuenta. No publicaciones de la organización, sino libros externos. Historias de ex testigos. Investigaciones sobre la historia del grupo. Análisis bíblicos de fuentes académicas. Y cuanto más leía, más entendía. Más se caían las vendas. Más me dolía. Porque todo lo que había construido, todo lo que había defendido con uñas y dientes, no era lo que yo pensaba. Había entregado mi vida a un sistema que me había enseñado a rechazar el amor en nombre de la obediencia. Había perdido a mis hijos por seguir a un grupo de hombres que se creían con el derecho de hablar en nombre de Dios. Y lo peor de todo, yo había sido cómplice. Yo, con mi silencio, con mi lealtad ciega, con mi fanatismo, había causado un dolor irreparable. Pasaron meses antes de animarme a hablar con Pedro. Busqué su número por todas partes, hasta que logré contactarlo por redes sociales.
Le escribí con el alma en la mano: soy tu mamá. No merezco tu perdón, pero necesito decirte que te amo. Y que me equivoqué. Él respondió al día siguiente: mamá, he esperado años para leer algo así. Nos encontramos en un café del centro. Cuando lo vi llegar, alto, con barba, distinto pero con esos mismos ojos que me miraban de niño, sentí que el corazón se me salía del pecho. Nos abrazamos durante minutos. Lloramos. No dijimos nada al principio. No hacía falta. Nos teníamos de nuevo. Después de él, vino Juan. Nos vimos en su casa. Conocí a su pareja, a sus amigos, su vida. Una vida plena, digna, hermosa. Y lo más doloroso, una vida que yo me había negado a conocer por años. Y entonces, entendí. No era Jehová quien me había separado de mis hijos. Era una organización de hombres. Hombres que usaban el nombre de Dios para controlar, para castigar, para imponer miedo. Y yo, por más de 3 décadas, había sido una soldado fiel de ese sistema. Hasta que abrí los ojos. Y ya no pude cerrarlos. Tomé la decisión más difícil de mi vida: desvincularme para siempre de la organización. No fue un acto impulsivo. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas, noches sin dormir y un miedo profundo. Porque cuando has vivido décadas dentro de un sistema cerrado, salir de él se siente como morir. No sabes quién eres fuera de esa estructura. Te enseñaron que no hay vida más allá. Que todo afuera es oscuridad, peligro, perdición. Pero un día, respiré hondo y escribí mi carta de renuncia. Les dije que ya no creía en ellos, que no quería formar parte de una comunidad que separa madres de sus hijos. Me citaron los ancianos. Intentaron disuadirme, me citaron versículos, me recordaron el Armagedón. Pero yo estaba firme. Ya no era la misma. No me movía el miedo, sino el amor. Les dije: prefiero perder mi vida eterna a perder a mis hijos. Y con eso, me fui. Sin mirar atrás. Las consecuencias llegaron rápido. María cortó todo contacto. Me bloqueó de su teléfono, me eliminó de las redes, me prohibió ver a mis nietos. Dijo que mientras yo fuera enemiga de Jehová, no tenía lugar en su vida. Lloré. Mucho. Pero ya no con culpa. Lloré por lo perdido, por el tiempo, por lo que ya no volvería. Pero también lloré con alivio. Porque al fin era libre. Libre de miedo, de juicio, de normas absurdas. Libre para volver a ser madre. Empecé de cero. Con Juan y Pedro a mi lado, reconstruyendo vínculos, pidiendo perdón, aprendiendo a amar sin condiciones. Conocí a sus parejas, sus amigos, sus formas de vivir y pensar. Descubrí un mundo que me habían dicho que era oscuro, y resultó lleno de luz. Y poco a poco, también volví a mí. A la Miriam que cantaba mientras cocinaba. A la que reía sin culpa. A la que podía leer lo que quisiera, ir donde quisiera, hablar con quien quisiera. No fue fácil. A veces aún me duele no saber nada de María. Me despierto pensando en mis nietos, en si sabrán que su abuela los ama. Pero ya no me castigo, porque hice lo que pude con lo que tenía. Y cuando entendí, cambié. Eso es lo que importa. Hoy, a mis 67 años, puedo decir que soy feliz. No perfecta. No sin heridas. Pero feliz. Porque estoy con mis hijos. Porque volví a abrazarlos, a escucharlos, a compartir sus vidas. Porque aprendí que el amor verdadero no necesita condiciones, ni amenazas, ni dogmas. Solo necesita presencia, comprensión y perdón. Por eso cuento mi historia. Porque sé que hay muchas abuelas Mimi allá afuera. Mujeres que han sido separadas de sus hijos por doctrinas religiosas, por prejuicios, por estructuras autoritarias. A ellas les digo: nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para volver a amar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si mi historia tocó tu corazón, déjame un comentario. Contame tu experiencia. Te leo. Te abrazo. Y te digo: no estás sola.